Yo quiero hacer el siguiente aporte. Primero, que efectivamente se detecta que ha habido un deterioro en los años, en la serie de tiempo del CIMSE. Eso es una cosa. Pero la caída fue ahora claramente en este efecto post-pandemia. Cuando uno revisa los datos, Estados Unidos o Reino Unido, que han hecho estudios donde, por ejemplo, en Reino Unido leía un estudio el día de ayer que señalaba que en 13.000 personas, chicos que estudiaron cómo fue su desempeño posterior a los lockdowns o a los encierros, bajó y se deterioró tanto que preocupó a la población y preocupó también a la institucionalidad pública. Tuvo que renunciar la persona que estaba a cargo de la recuperación post-pandemia en términos educacionales, porque se deterioró la forma de aprendizaje y se mermó una etapa importante en los jóvenes. Entonces, claro, si nos ponemos desde el punto de vista de analista de políticas públicas, vemos que 4 de cada 5 de los jóvenes entre 16 y 17 años, de todos los encuestados en Reino Unido, dijeron que creían que su progreso académico había sufrido durante la pandemia. Ese es un estudio del COVID Social Mobility and Opportunity. De esos 13.000 estudiantes que participaron en la encuesta, es la más grande de su tipo hecha en Reino Unido. Eso es un dato. Y esto fue el año pasado, así que no lo que estamos hablando hoy día en Chile es que los tomadores de decisión, los hacedores de política pública, las personas que están sentadas ahí en el trono del Ministerio de Educación, no han hecho su trabajo como debe ser. Y obviamente entendemos por qué no lo han hecho, porque tienen otras prioridades, claro. Y también hacen una crítica respecto a los presupuestos públicos que están asignados para efectivamente cómo organizarlos para la ayuda de emergencia que le llaman, por este déficit en el aprendizaje. Y hay estudios del Educational Researcher, de la revista Asociación Americana de Investigación Educativa. Dice que, un profesor de la George Mason nos señala que la inversión fue muy grande para poder recuperar esta situación, pero habían críticas respecto a la efectividad de algunas políticas. Pero, por ejemplo, para la recuperación del aprendizaje, que ya se prevía que estaba ocurriendo, Estados Unidos, Reino Unido, Europa estaba preocupado por los países que implementaron lockdown. Empezaron a generar planes dentro de la educación para apoyar a profesores, para apoyar flexibilidad en clases, para dar soporte a los chicos que estaban más deficitarios en el aprendizaje. Y eso es muy de política micro, no es una gran política macro, sino que es de política micro, de que el sostenedor de un colegio sepa cuáles son los alumnos más perjudicados. Y lo otro que se ve en estos estudios es que las personas más perjudicadas efectivamente son las personas que tienen menos recursos económicos. Entonces estamos fregando, condenando a una generación en estos temas de los lockdowns, porque además no tenemos un juicio político sobre esta materia. Que eso yo creo que es lo importante. Que ese es un punto. Claro, porque todos esos estudios, todos esos estudios que hacen que tú dices en Reino Unido, es porque ellos están buscando la causa real del deterioro en la educación. No se empiezan a inventar estas excusas que suenan irrisorias, que suenan tontas. Entonces, ya hay estudios serios como el que nos muestras tú, que dejan evidencia que fueron esta cuarentena, fue la falta de presencialidad en las clases, esto de que los chicos se quedaran en la casa durante meses, ese fue el resultado. Sí, y de hecho, de los mismos estudios, después en la variante salud también se detecta que los infantes, de 1 a 3 años, efectivamente se les afecta el sistema inmune. Entonces se previó, hay estudios en Estados Unidos también sobre esta materia, de que los niños tenían menos fuerte su sistema inmune y por lo tanto obviamente había más proclive o mayores probabilidades de tener virus sincicial o tener otros tipos de virus que afecten su O sea, acá hubo una búsqueda de una respuesta al problema, una búsqueda seria. ¿Te das cuenta? Y aquí en Chile
Chile no hay una búsqueda seria porque no quiere reconocer este gobierno que los culpables del resultado de este terremoto en el CINSE son ellos mismos. De hecho, yo creo que el culpable o la culpable tiene nombre y apellido. Es Isquia Siches. Isquia, cuando dirigió el Colmet, el colegio médico, insistió, y ella fue quien más insistió y que presionó al gobierno para que se decretaran estas cuarentenas, para que... y ellos promovían el cortocircuito. El cortocircuito. Ellos fueron público. Exacto. Ellos promovieron que los chicos no volvieran a clase. Fuimos uno de los últimos países, no sé, creo que el último, en volver a clase. Fue por culpa de Isquia Siches. O sea, y eso está ahí. O sea, es cosa de revisar la prensa cómo presionaban al gobierno anterior para que no se retornara a clases. Por supuesto, también está el colegio de profesores, pero en ese momento de la pandemia fue el colegio médico el que tuvo más protagonismo. Yo creo que es importante marcar una diferencia, ¿cierto? Porque con todas las terribles pérdidas que se vieron, ¿cierto? Hace poco tiempo que se están viendo de los niños, de los lactantes, etcétera, el problema en la educación, que uno lo mencione, no es oportunismo político, ¿ya? No es oportunismo político como el que ellos sí hicieron. Porque ellos tomaron una situación crítica del país y le pusieron una bandera con una tendencia política que hoy están implementando y que se está traduciendo en muertes, en incompetencia, en problemas en la educación, en un montón de falencias. Esto no es oportunismo político. Uno está haciendo evidente las consecuencias de las ideas que ustedes plantaron con su bandera de lucha durante momentos críticos en los que se necesitaba colaboración y ustedes optaron por el oportunismo político de verdad. Entonces acá no traten de mezclar las cosas porque siempre se hace el diálogo. El diálogo significa estar de acuerdo con ellos. Es que si tú no quieres estar de acuerdo conmigo, entonces no quieres dialogar. Siempre cambian las cosas. Tiene como que tuviesen el cerebro al revés. Oye, pero sí, recordemos muy bien que el ministro Figueroa con el ministro Palacios estaban hablando de la evidencia de que cerrar las escuelas era una mala idea. Y el ministro Figueroa fue acusado constitucionalmente. Claro, entonces, lo que estamos viendo es las consecuencias que hoy le tocó asumir a un gobierno de las políticas que ellos plantearon y que ellos querían profundizar. Ellos no querían que vuelvan. De hecho, el colegio de profesores tampoco quería que vuelvan las clases. O sea, el colegio de profesores en cualquier situación, cualquier noticia, en cualquier momento del año, no quiere ir a clase. Eso es así. De hecho, algo de loco.